no es solamente del Ecuador, sino es mundial. El punto fundamental de esto es que hay que entender que posteriormente a un efecto telúrico, un terremoto, una guerra, nosotros vamos a tener problemas económicos y problemas de un retorno a una normalidad. Igual que la pandemia, después de esta pandemia ya nosotros vemos cómo está desgastado el sistema financiero en el Ecuador, la falta inclusive de circulante, las condiciones de la pérdida de empleo, una condicionante que tiene que enfrentarse hacia los nuevos emprendimientos. Pero toda crisis, definitivamente toda crisis, lleva a oportunidades. Y cuando nosotros manejamos las oportunidades en las crisis, es que tenemos que ir viendo este elemento de un Ecuador diferente. Tenemos que repensar el Ecuador. Esa es la idea a la que nosotros vamos a establecer este hecho. Antes de pasar, debo de recalcar, aquí hay también gente que apoyó, estableció, definió y nos dio parámetros para poder luchar contra la epidemia, y eso tiene que ver con Ecuavida, de quien es el empresario Esteban Sevilla, que ayudó desde cada uno de sus rincones, así como lo ha hecho una serie de empresarios, igual que doña Isabel Novoa lo hizo, han ayudado a tratar de paliar y a reducir el grave problema que tenemos nosotros en el Ecuador con relación al SARS-CoV-2, el COVID-19. Esta charla está dividida en 4 partes. La primera parte está dada preciso a observar el problema poblacional epidemiológico. La segunda es la parte urbanística. La tercera es el concepto laboral. Y la cuarta es cómo llegar a una normalidad diferente a la que estamos. Entonces, ¿me permites la primera diapositiva, por favor? Entonces, cuando estamos mirando esta diapositiva nos hace observar cómo estuvo la epidemia a finales del mes de marzo y al principio del mes de abril. Esta georreferenciación es hecha por un arquitecto, Héctor Hugo, quien también se comprometió con la mesa técnica que se generara en forma voluntaria desde la ciudad de Guayaquil, y lo que determina estas imágenes claras y oscuras a la vez es que nosotros no vivimos una sola epidemia. Guayaquil vivió 2 epidemias en conjunto. Algunos médicos en un formato de decirle teníamos coronadengue, y el grupo del problema del dengue no se establecía en estas semanas epidemiológicas, sino que estaba desde las últimas semanas epidemiológicas del año anterior. Y ahí nosotros vemos que inclusive cómo se fue estableciendo los mismos elementos que tenemos desde Durán, desde el sur de la ciudad, las Febres Cordero y al norte. Esta epidemia tuvo su primer elemento de diseminación, una fuente que fue controlada, que era la señora que vivía en la ciudad de Babahoyo, pero la señora y todo el grupo que estuvo cercana a ella fue bien controlada, fue bien establecida, pero lo que nos percatamos, o no, la autoridad sanitaria no determinó que ya existía una diseminación comunitaria en ciudades de España y en ciudades de Italia, y que podía entrar por cualquier parte de la frontera esta enfermedad, y obviamente fue la ciudad de Guayaquil la que mayor impacto. La siguiente. Entonces, aquí podemos nosotros ver la parte territorial, ¿no? De cómo inclusive aquí hay un factor, una constante, le digo yo. Esta constante tiene que ver con la densidad poblacional por kilómetro cuadrado. Si bien es cierto, comenzó en San Borondón, se fue a ubicar a Jimena y a Febres Cordero,
y luego pasó a la Tarqui-2 en el sector de Sauce y terminó en la parte norte, donde ya los casos han ido reduciéndose poco a poco, porque la parte expansiva de la epidemia, que esto es como una bomba atómica, que genera una gran cantidad de enfermos y obviamente generó una gran cantidad de fallecidos, ha ido cogiendo territorialmente diferentes partes, pero la convicción en esto eran dos elementos fundamentales, que era uno, la densidad poblacional por kilómetro cuadrado. Cuando hablamos de esto, es que estamos hablando de poblaciones que están muy juntitas, casas que están compartiendo la misma pared, patio con patio, frontal con frontal. Entonces significa que esta vinculación de formato de habitación o habitacional ahí hizo que haya una diseminación mayor de la enfermedad. La siguiente, por favor. Entonces, esto, ¿qué queremos demostrar? El por qué Guayaquil está en semáforo amarillo y obviamente podría ir a verde, pero siempre y cuando bajo el conocimiento de la gente. Por eso que estas charlas son muy importantes, porque no definimos todavía varias cosas en el conocimiento humano y en el conocimiento grupal. Este es el histórico de fallecimientos que existe en Guayas. Si ustedes lo notan acá, son 1943, 1674 en la provincia del Guayas. Y miren, la quincena de marzo subió a 125% y el corte del 15 de abril tuvimos ya 300 y pico por ciento el crecimiento de la mortalidad. Entonces, mortalidad que llegó por encima de 10.000 fallecidos. La siguiente, por favor. Y este es una de las cosas del modelo comportamental de CI, que lo hizo un autor, Joshua Salazar, que está en las redes, por supuesto, y que con este modelo podemos confirmar lo que habíamos estado refiriendo en forma epidemiológica, de que Guayaquil tuvo un gran impacto, tiene varios factores, el factor centralista, el factor del abandono del sector sanitario, también las institucionalidades guayaquileñas que han protegido históricamente a la ciudad, han estado alicaídas, en este caso la Junta de Beneficencia, el cierre de un hospital como el Hospital Alfredo J. Valenzuela, generó también condiciones que estuvieron reducidos, un liderazgo que no se lo vivió al inicio y que luego fue retomado por parte de la alcaldía, y un gobierno que no atinó a generar elementos de intervención de la epidemia. La siguiente. Entonces, aquí con ese modelo, este joven Joshua Salazar nos hace notar cómo estuvo la curva. La curva en los meses y en los días está así y luego bajó, hablando de mortalidad. No estamos hablando de morbilidad, estamos hablando de fallecimiento. No estamos hablando de enfermos, sino de fallecimiento. La siguiente. Y obviamente esta es la curva epidemiológica que se determinó con este modelo matemático, la siguiente. Y esto quiero que ustedes observen. Al final, esta es la influencia de la pandemia de la gripe española y cómo fue brindado en diferentes partes del mundo, sea New York, Londres, París y Berlín, y vean ustedes cómo es el concepto de la curva. Miren, la primera es cuando aparece, es cuando comienzas a tener los primeros casos en una condición de importación por parte de países donde ya se estableció la epidemia. La segunda es la que ya vivimos, y la tercera que ojalá no la tengamos, que puede ser que la podamos tener, no en la magnitud de la segunda, pero sí en la condición de tratar de que todos los ecuatorianos colaboremos y las instituciones, así como también este grupo de emprendedores jóvenes, tienen que saber difundir qué es lo que está pasando con esta enfermedad y a lo que nos estamos nosotros enfocando en el futuro. Esto, hay una posibilidad, no lo sabemos todavía, vamos a la tercera semana de semáforo amarillo que parece verde, y en definitivo no ha crecido ni los enfermos
ni los muertos. Es diferente en la ciudad capital, donde en la ciudad capital tenemos 3 factores que no han sido considerados, donde van ellos a tener una curva un poco más larga la meseta en tiempo, puesto que ellos tienen 3 factores, como son el 1, el clima favorece a la permanencia del virus dentro de la superficie. Lo otro es el enfermo puede estar más prolongado porque inclusive estas son neumonías que se disminuyen en oxígeno y en la sierra nosotros tenemos reducción de la presión de oxígeno, y la otra condición es que ellos tienen más hemoglobina y hematócrito de forma fisiológica por la falta de la reducción de oxígeno que tienen. Entonces sus procesos inflamatorios y sus procesos clínicos van a variar, no tanto como en la ciudad de Guayaquil. Si la pones para atrás, por favor, solamente para que puedan observar la otra. Entonces vean ustedes cómo fue la curva de la ciudad de Guayaquil en los días críticos. Sigamos adelante. Volvamos a la siguiente diapositiva, a la otra. Y entonces a la que nosotros vemos cómo los coronavirus o los elementos clínicos pueden darse en esta forma cíclica. La siguiente. Entonces, ¿qué nos determina esto? Nos determina porque estamos hablando con empresarios que quieren hacer elementos fundamentales para el cambio de la normalidad y mirar a futuro. Acá habrán empresarios de pronto que puedan construirse en el terreno de la infraestructura o de la parte de lo que significa el tema urbanístico. Y en este espacio urbanístico ya no podemos nosotros estar estableciendo que la rentabilidad de una vivienda solamente esté en la comodidad, en el espacio y en la parte interior de la vivienda, sino que el estado urbanístico nos debe de permitir a que nosotros tengamos otro repensar en el esquema urbanístico de Guayaquil y el Ecuador, donde en una ciudadela cerrada no solamente exista espacios verdes, que son necesarios, son importantes, ni exista solamente zona social, sino que en estas ciudadelas urbanizadas también debe de existir, ¿qué cosa? Un sitio donde proveerse de alimentos para no estar trasladándose de un lado a otro, porque eso también llevó a trasladar la enfermedad de un sitio, de un territorio a otro territorio, donde también estas urbanizaciones deben de tener y pensar a tener centros médicos que inclusive tengan cierto grado de necesidad para poder establecer una emergencia y no salir corriendo a grandes horas o a cualquier hora en la cual no encontrábamos mucho esta condición. Esta nos determina inclusive cómo están los equipos de atención integral de salud por cada 4.000 habitantes en los territorios que ustedes están viendo pintados alrededor, pero que deben de ser inclusive aterrizar a otro formato. La siguiente. Y este es lo que nosotros decimos unidades territoriales de desarrollo. Unidades territoriales donde inclusive tú tengas un banco del barrio o tengas de pronto una banca que globalice a toda la banca y tú puedas hacer tus gestiones bancarias en un solo sitio bancario, donde ahora con los espacios tecnológicos, los TICs, podemos nosotros inclusive establecer que la gente no recorra. ¿Qué es lo que vimos en este problema epidemiológico en Guayaquil? Vimos colas en los comisariatos, colas en los bancos, colas en otros sitios, y la gente tenía que trasladarse de un sitio a otro, llevando el coronavirus de un lado para el otro. Entonces, eso hay que ir repensándose en el futuro y claro, a través de AGE deberíamos nosotros ir construyendo otro enfoque de normalidad para Guayaquil y el Ecuador. La siguiente. Entonces, aquí debemos nosotros ver cómo debe estar territorializado, cómo deben estar las unidades productivas, cómo deben estar las unidades financieras y cómo deben estar las unidades sanitarias. La siguiente. Una vez tocado la segunda parte de este tema,
nos vamos a mirar el espacio laboral, pero en el espacio laboral, antes de tocar la parte laboral, sí debemos explicar qué tipo de enfermedad hemos enfrentado. Esta es una enfermedad supremamente diferente, cada vez más convencidos muchos de médicos y pensadores sanitarios en el mundo que es un virus de diseño. Cuando hablamos que es un virus de diseño, el virus de diseño lo decimos es que no puede haber en la naturaleza un virus que pueda ser tan selectivo, que no ataque a los niños o poco ataque a los niños, poco, que no ataque en gran cantidad a los millennials, a la gente de 35 años para abajo, que esos inclusive hacen el 50% de la población que puede estar ya contagiada, pero que no hizo sintomatología ni hizo enfermedad grave, que solamente pasó como una gripe o un trancazo fuerte. Ese es el concepto de lo que nosotros vemos en la parte poblacional de grupos humanos. Pero cuando nosotros tenemos esta enfermedad, existen tres fases bien constituidas de la enfermedad. La primera, primero es el periodo de incubación, que ya lo explicaremos en la próxima diapositiva, en forma más eficaz para que ustedes la puedan entender. El periodo de incubación varía entre 5 a 14 días. Luego viene el estado de réplica viral, la viremia, la sepsis por el virus, que tiene 2 o 3 días. Es claro que los 2 o 3 días son muy importantes para nosotros comenzar a reflexionar. Y aquí podemos tener síntomas leves, fiebre, malestar general, falta de sensibilidad, de sensación al gusto, falta de sensación a los sabores, y podemos nosotros tener exámenes que ya comienzan a alterarse. La segunda fase, donde ya tenemos un estado pulmonar, comienza la disnea, y podemos nosotros ya ver radiografías anormales, tomografías anormales, en parches a nivel basal, que las vimos con frecuencia y regularidad en estos enfermos. Y la tercera es la fase inflamatoria y la que después de la inflamatoria viene la coagulación intravascular diseminada, que es la que provoca inflamación del revestimiento de las arterias, que provoca inflamación del músculo cardíaco y que puede provocar infartos en cualquier parte o isquemias en cualquier parte de la economía, y que ha sido muy acusada al uso de la hidroxicloroquina. Pero es el virus también, con todos los elementos que están abajo, que son los que provocan un proceso diferencial. Esa es una enfermedad que presenta tres cosas a la vez. Es una enfermedad que presenta tres enfermedades, la siguiente, y esto quiero que estén muy atentos en ello, ¿no? Entonces, en este cuadrito es lo que vamos a tratar de explicar la nueva normalidad para la parte laboral. En este cuadrito, esto es lo que nosotros decimos un algoritmo clínico laboratorial. En la parte superior, nosotros vemos un poco de letras con colores, desde la S, que es la fase sintomática, hacia atrás, que es la de contagio. Obviamente podemos nosotros mirar los tiempos del periodo de incubación, que les vuelvo a recordar lo que les dije. 5.1 días la gran mayoría de los ecuatorianos, de acuerdo a la Escuela Politécnica Nacional. Hasta 14 días en otro grupo de población, que es minoritaria. Entonces, luego de esos 5 días o de esos 14 días, nosotros tenemos que contar. Si es 5 días, 5, 6, 7 y 8. Aquí están los 3 días donde tenemos los síntomas leves que habíamos hablado en su momento. Luego, viene la hospitalización cuando ya tenemos la fase pulmonar y los problemas de disnea y tos. Y luego, la condición de las unidades de cuidados intensivos cuando este paciente comienza ya a tener una dificultad de los músculos o de lo que se dice la dinámica respiratoria, y luego la defunción. Entonces, definitivo es que estas etapas en el tiempo hacen que nosotros podamos considerar lo que
está expuesto acá. Existen dos tipos de exámenes bien definidos. El PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que no es otra cosa que amplificar el ARN del virus, y este ARN es un diagnóstico gold estándar. Es decir, yo con el PCR digo, tengo la enfermedad y no hay nada que dudar. Inclusive con el PCR puedo definir, ¿estoy contagiante o no estoy contagiante? El PCR debe de ser parte de la estrategia del estatus inmunológico o del reconocimiento que nosotros tengamos en relación a la enfermedad, que ya van a ver para qué nos sirve. Entonces, la reacción en cadena de la polimerasa puede estar desde el periodo de incubación en forma muy, pero muy leve, porque nosotros deberíamos inclusive hacer cuantitativo, es decir, cuantificar la cantidad de virus que hay en la nasofaringe. Luego, antes del periodo de síntomas, ya también nosotros estamos más contagiantes porque nuestro PCR aumentó. Es decir, la réplica viral ya se encuentra en fase exponencial. Pero ya cuando existe definitivamente la gran cantidad de virus, que es la que da la sintomatología leve, moderada o grave, es cuando nosotros tenemos una PCR muy, pero muy positiva. Y si miráramos la carga viral, tendríamos que contabilizarlo de cuánta carga viral establecemos por decilitro. Entonces, ya en el día 9, 10, esta carga viral comienza a bajar. Y aquí el paciente está en UCI y luego puede salir ya de la UCI, podrá tener todavía una carga viral baja de PCR que puede durar hasta el día 28 y lo hemos encontrado inclusive en el día 35. Entonces, es definitivo que esto es lo que nos da a nosotros el algoritmo. Entonces, aquí es que viene el componente de confusión entre IgM e IgG. La IgM y la IgG no son otras cosas que inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas son producidas por nuestro cuerpo en el hígado en una composición que es proteína con elementos globúlicos que hacen precisamente generar anticuerpos. Cuando nosotros hablamos de la inmunoglobulina, estamos hablando de que estamos vacunados, de que nuestro cuerpo ha rechazado al microorganismo, que estamos teniendo este rechazo hacia el microorganismo. Entonces, lo que se ha vinculado el IgM es precisamente en que, es que está IgM, estás en fase aguda, tienes que irte a hacer la cuarentena. Entonces, definitivo es que el IgM puede prolongarse inclusive en presencia hasta acá. Entonces, no es que yo tengo que decidir que el IgM presente me puede decir que estoy en fase aguda. Por eso la tengo que cuantificar. Y el examen de cuantificación del IgM se llama electroquimioluminiscencia. Ese es el más efectivo, electroquimioluminiscencia, y yo voy a tener inclusive que definir cuánto tengo de IgM. No es que por el hecho que me pintó el IgM, yo estoy en fase de enfermedad aguda, y como estoy en fase de enfermedad aguda, necesito guardarlo cuarentena. Entonces hay que analizar. Y miren ustedes siempre, el análisis es clínico temporal con PCR y la inmunoglobulina. Y luego viene la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G comienza a aparecer en el día 14. Y esta se va prolongando hasta que queda como recuerdo inmunológico. Para aquellas personas que tienen, que logran recuerdo inmunológico, pero bienvenido sea, no se asusten, porque es que la gente está pensando que tengo una inmunoglobulina G y todavía tengo el virus en el cuerpo. Lo que estás teniendo es anticuerpos, como su nombre lo dice, anticuerpos. Está teniendo elementos químicos que rechazan al SARS-CoV-2
COVID-19. Entonces, esto lo podemos ir explicando luego en el momento de las preguntas, pero quiero que les quede bien claro. Tiempo, clínica, PCR, inmunoglobulinas y la G, que es la vacuna. No todo el mundo ha hecho inmunoglobulinas, y voy a poner el mal ejemplo mío. Yo tengo, lo voy a poner porque es ejemplarizador para que ustedes lo sepan. Yo tengo tengo 2 PCR, un antígeno nasofaringio y luego ya hice PCR negativo. Llevo 8 pruebas haciéndome, ya me cansé de hacérmela, ya no me la hago. No me encuentra inmunoglobulina. Como no me encuentra inmunoglobulina, como no me encuentra inmunoglobulina, entonces yo soy todavía propenso a volver a enfermar. Soy médico y obviamente tendría que guardar mis elementos, y ahí es que vienen los médicos laborales a tratar de definir que ahora yo estoy haciendo quimioprofilaxis semanal para evitar que me pueda recontagiar de la enfermedad. La siguiente, por favor. Bien. Me le cambiaron el color, pero está bueno. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que saber ya en la parte laboral. En la parte laboral. Si ustedes vieron la ficha anterior, este de aquí, ustedes lo tienen que ver. Esta es la población que hizo aislamiento, ¿no es cierto? Ya nosotros estuvimos aislados, el porcentaje de aislamiento solo fue del 27 al 30%, porque la población económicamente activa informal llega hasta el 70%. Y es por eso que veníamos refiriéndole al gobierno nacional y a mucho de la prensa de que el aislamiento fue fallido. Y lo decimos que es fallido precisamente porque el 70% de la población, si no salía a trabajar, no comía. Y es imposible tener tanta ayuda en forma diaria, permanente, para que la gente no muera de hambre. Entonces, aquí está el aislamiento. La gente que se ha hecho serología tiene que saber lo que yo les decía. Si yo tengo IgG positivo, IgM negativo, ya puedo incorporarme, estoy inmunizado y yo soy una población inmunizada que puedo incorporarme a la parte laboral. Correcto. Si yo tengo IgG negativo, IgM positivo, yo tengo que hacerme un PCR para ver si guardo aislamiento o qué fase estoy en la parte clínica. Si yo tengo un PCR, esto es cuando me hago las pruebas de inmunoglobulina. Cuando me hago la prueba de PCR, si soy positivo, ¿no es cierto? Si soy positivo y tengo inmunología positiva, yo tengo cómo ir a laborar. Si yo soy positivo, ¿no es cierto? Y no tengo inmunología, puedo laborar, pero tengo que laborar con mucho cuidado. Tengo que guardar todos los espacios de la condición que hay. Entonces, cuando vemos este cuadrito, ¿no? Este cuadrito de aquí, que lo estamos chequeando, nos tiene que referir a nosotros cómo debe ser la movilidad en Guayaquil y con la nueva normalidad. Y para ello es que se le ha dicho a todo el mundo, los invito a ustedes inclusive, de que yo debería conocer mi estatus inmunológico. Y para mis trabajadores, mis empleados, debo conocer el estatus en la que yo hago. Si yo quiero saber si soy contagiante, tengo que hacerme PCR. Si yo quiero saber si tengo enfermedad aguda, tengo que hacerme PCR, inmunoglobulina M, pero tengo que compaginar con la clínica. No es que el examen me da a mí el resultado necesario de saber en qué etapa de la enfermedad estoy. Para eso estamos los médicos. Entonces, definitivo es quién puede ir a trabajar, quién no puede ir a trabajar. Este grupo que está acá, el que no tiene inmunología y el que tiene PCR negativo y inmunología negativa, ese de allí tiene que utilizar
todas las medidas. Distanciamiento, tiene que usar ropa antifluido, ya todo el mundo tiene que cambiar su vestuario, tiene que generar mucho el tema de lavado de las manos, usar el alcohol gel, el tratar de que las condiciones reales de contacto entre una u otra persona puedan establecer elementos de protección, pero ¿quién podría ir, debería ir a teletrabajo? A teletrabajo debe de ir la persona que no tiene PCR negativo, tiene PCR negativo, no tiene inmunoglobulina y que esta persona tiene una condición de comorbilidad, de hipertenso, diabético, obeso, ¿no es cierto? O tiene más de 65 años, que ya el trabajo por ahí ya no hay. Pero esa persona es la que deberíamos nosotros considerar al teletrabajo. Si esta persona es necesaria en el sitio del trabajo, entonces tenemos nosotros que inclusive bajo consentimiento informado, bajo información adecuada, decirle, vea, te necesitamos en el trabajo y vas a tener que generar tú o darle quimioprofilaxis, que puede ser con hidroxicloroquina, con ivermectina, la nitazoxanida no tanto, pero definitivamente uno lo puede inclusive incorporar. Entonces, la protección, los equipos de protección, la circulación, la territorialidad del sitio del trabajo, el lugar, los sitios de alimentación deben de ser fundamentalmente establecidos bajo el concepto y la construcción de esta diapositiva con la anterior. La siguiente. La siguiente. Ya. Entonces, cuando nosotros le decíamos al gobierno dónde tenías que atacar para reducir la mortalidad, tenías que atacar a la gente, porque es un agente persistente, entonces hay que hacer higienización con agua, jabón, cloro. Entonces, yo soy amigo del amonio cuaternario, el dióxido de cloro, que verdaderamente fui uno de los que he empujado ese tema. Si bien es cierto, hay que limpiar superficies para hacerlo, pero el cloro y el jabón es bastante bueno, muy bueno. Susceptibilidad del huésped hay que trabajarla desde el punto de vista en que al huésped o lo separamos, o lo aislamos, o le damos quimioprofilaxis, o le damos inmunonutrición. Porque esta enfermedad se ha dado cuenta que es precisamente a los malnutridos. Y lo que ha trabajado la Organización Mundial de la Salud es el modo de transmisión. Es lo que ha trabajado. Aislar, distanciar y bloquear las puertas de salida y de entrada de la enfermedad es solamente el modo de transmisión. La OMS que se quedó muy bajita, muy chiquita, muy ineficiente al no trabajar en la gente y al no trabajar al huésped susceptible. Inclusive el huésped susceptible, tratándolo. Porque cuando yo trato al paciente en los 2 o 3 primeros días de síntomas, primero que no lo voy a llevar a una UCI, no me va a fallecer. Y lo segundo es que no va a ser tan transmisible como aquel que está tosiendo y botando coronavirus en gran cantidad en la superficie, en la casa, en el barrio, en el trabajo. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. La siguiente. Entonces, aquí vemos cómo prevenir, ¿no es cierto? El hogar es la mejor cosa, pero no es el hogar sin protección. Pues, ¿no? Si tengo un paciente con coronavirus, este individuo tiene que estar aislado dentro, inclusive de la casa. También el grave peligro de mandar a los niños no es por los niños, sino que imagínate que tú mandes a un niño, llega con coronavirus y contagia al abuelo, y el abuelo se muere de coronavirus. Entonces, hay población que no está afectada, pero significa que lleva enfermedad. Entonces, no podemos nosotros no estar sin mascarilla, debemos estar. La gente que está enferma debe de buscar ayuda. Este tipo de aglomeraciones no puede existir. Debemos tener sitios de lavabos, fundamentalmente para el lavado con agua y jabón, que es mucho mejor que hacerlo, pero es válido el alcohol. No, ya no nos podemos saludar como nos saludábamos antes, con la mano, el abrazo y el besito en la mejilla. No lo podemos hacer
hasta que esta nueva normalidad cambie. La siguiente. Y aquí vamos a ver que había una pregunta que la leí al vuelo hace un rato. Esto es el tema. Yo enfermo, si fuese portador, enfermo, ¿verdad? Y el otro que se cuida, la probabilidad de contagio del enfermo al otro que se cuida es el 70%. ¿Sí? Yo enfermo, pero me cuido, uso protección, porque estoy no dispersando y difundiendo el virus, la probabilidad de contagio baja al 5% a la persona que no está protegida. Pero esto es lo fundamental y por qué era una de las cosas que al inicio no lo entendíamos al país asiático, ¿no? Y que la Organización Mundial de la Salud se quedó de año. Por Dios, se quedó de año. Entonces, no era un coronavirus muy parecido a los otros. El esquema de tener R2, que es el riesgo de transmisibilidad, conllevaba a la transmisión inclusive por ambiente y superficie, y no solamente por las gotitas de fluyen que la lanzamos al hablar. Entonces, si yo soy portador y me pongo mascarilla, y el que no es portador se pone mascarilla, los dos puestos mascarilla, el contagio baja al 1.5%. Entonces, definitivamente, esta es la conceptualización que debe de tenerlo. Y es lo que hemos venido nosotros difundiendo, diciendo, que la salud no es un elemento, y vamos a tener una reunión con el Foro Permanente de la Salud a la que nos pertenecemos, el 11 de junio a las 10 de la mañana, y ustedes podrán estar ahí presentes. Va a estar también el doctor Washington Alemán Espinosa, el doctor Francisco Huerta y un gran educador como es el PhD Jorge Noro de Argentina. Vamos nosotros a referir que la salud también es educación. Entonces, ¿en qué tenemos que invertir? A más de los equipos de protección, a más de elementos de sanitización, a más de la higiene que debe tener cada persona, a más de los exámenes que tenemos que hacerlo por responsabilidad propia, porque el Estado no lo va a hacer como responsabilidad, y nosotros tenemos que tener la responsabilidad con nosotros mismos, con nuestra familia al entorno, y con nuestro entorno laboral y nuestros amigos, tenemos que hacernos precisamente nuestro estatus. Entonces, además de eso, es educar, educar y educar, informar y comunicar, porque la gente cuando reconoce el riesgo y se activa, es la única forma de poder establecer, vencer cualquier enfermedad, y también reducir la mortalidad. La siguiente, por favor. Y con eso creo que hemos terminado, y la siguiente para ver, creo que no nos queda ninguna otra más. ¿Sí? La siguiente. Esta era lo que yo les decía, ¿no? Y miren que hay una pequeña encuestita, ¿no? ¿Cómo preparar también a la gente? A la gente hay que preparar. Esta infografía fue hecha por dos jóvenes. El uno es mi hijo, Eduardo Andino, que es egresado de nutrición, y su novia, que es Jocelyn Zambrano, y que ya están en Instagram con AZ Nutrición. Entonces lo pueden ubicar ahí. Y entonces, definitivamente, en nuestro medio existen varios elementos que nos ayudan a la inmunidad. Entonces, la gente dice, pero doctor, deme algo para la inmunidad. Come bien, nada más. Échale verdor a tu comida. Mientras más verdor le enteras a la comida, entre frutas, legumbres, tú vas a tener mucha vitamina C. Y no está en los cítricos la vitamina C en mayor cantidad. Está en el kiwi, está en la papaya, pero está en los pimientos y está en otros elementos como el brócoli. Entonces, ¿dónde vas a tener vitamina E, que también funciona para la condición de la vitamina de esto? Vas a tener en los frutos secos y en algunos alimentos. Y mira, cuando quieres comer glutamina, que la glutamina es un precursor del glutatión, y este virus verdaderamente se ha aprovechado de la reducción del glutatión del hígado de sus huéspedes. Entonces, miren ustedes los betaglucanos. Betaglucanos, avena, quinoa, hongo,
comestibles, glutamina, lácteos de bajo grasa, huevo, carne magra, pollo, pescado, carne roja sin exceso y frutos secos. Vitamina C, papaya, cítrico, fresa, kiwi, tomate, pimiento, rojo, amarillo y verde. Vitamina E, hígado, aceites vegetales, etcétera, etcétera. Aquí ustedes tienen la gran fuente de inmunidad. Los betaglucanos los había estado usando, los sigo usando en pacientes con VIH. La glutamina, hay una tesis muy bonita de dos estudiantes a la cual fui su tutor, que se los ha utilizado inclusive en la mucomucosis del cáncer, como la glutamina inyectable, precursor del glutatión, y yo también soy neurólogo. El glutatión lo usamos mucho en las enfermedades degenerativas, entre ellos el Alzheimer. Entonces, es comer bien, nada más. Si nosotros comemos bien, podemos preparar al huésped para evitar que la gente se nos muera. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora sí creo que hemos terminado. Sí. Entonces, damos paso a las preguntas y obviamente le pido a nuestro control que nos vaya estableciendo las preguntas. Creo que no son muchas tampoco. No sé si de pronto las voy contestando yo mismo. Yo la voy leyendo, doctor, y ahí la vamos a responder. Dale. A ver, aquí nos pregunta Alejandro, estimado doctor, una pregunta. ¿Qué probabilidad estima usted que si un trabajador asintomático va a trabajar normalmente varios días con sus compañeros, el resto también se contagie? A pesar de que usa mascarilla, lavado de manos y demás. O sea, si un trabajador está asintomático y va a trabajar los diferentes días, pero aunque vaya con mascarilla, lavado de manos, ¿qué probabilidad existe de que se pueda contagiar al resto de sus compañeros? Lo que hemos dicho nosotros es que cada quien debe conocer su estatus, ¿no? Y invertir en el estatus. Entonces, claro, yo puedo hacerme un PCR ahora, estoy negativo, y luego en el tiempo me puedo contagiar, eso es verdad. Pero ya hemos visto nosotros que el uso constante de la mascarilla nos va a permitir, tanto de un lado como el otro, determinar fundamentalmente a no contagiar. El mayor espacio de contagio está en las fases primarias, un poquito unos días antes de la fase sintomática. Pero la mayor parte del contagio sintomático es en la fase clínica, en la fase que ya tienes clínica y por lo tanto toda empresa debe primero tomar medidas de higienización, todas las que ustedes vieron ahí. El control de temperatura es fundamental y tener alarmas inmediatas de cómo se siente el trabajador, hacer un recorderis diario, permanente, secuencial, que mi responsabilidad conmigo mismo es la responsabilidad con el resto de mi gente y con la empresa. Porque lo que nosotros queremos es que la gente vaya a trabajar, pero vaya a trabajar en la mejor forma. Entonces, pero yo les puedo decir algo que estamos tratando de estudiar. ¿Los trabajadores asintomáticos pueden contagiar? Sí, siempre y cuando no guarden las medidas de protección. Entre ellos los jóvenes y los niños que estábamos hablando. Pero también, por ejemplo, los afrodescendientes, ¿no? En los afrodescendientes, definitivamente ellos no tuvieron sintomatología grave. Tuvieron un catarro, un trancazo de un día, de 2 días, y los afrodescendientes, y estamos haciendo un trabajo en Nigeria, aquí en la ciudad de Guayaquil, que nos permita a nosotros dar contestación. Quién sabe sea nuestros afrodescendientes que tengan en su organismo o en su biología molecular elementos que permitan una vacuna mucho más efectiva en el futuro. Bien, bien interesante. Doctor, otra consulta de Susana Landívar. Buenas noches, doctor. ¿Por qué los casos, el número de coronavirus se ha estancado en el país? ¿Por qué vemos que la cantidad tampoco aumenta como en el inicio, que fue exponencial, sino que sí se ha notado que los casos son como que un poco más aplanados? Bueno, yo creo que cuando manejamos las cosas políticamente no vamos a encontrar respuestas. Lo técnico
nos define a nosotros, me decía un profesor mío de mi maestría de epidemiología, me decía que enfermedad que no la buscas no la encuentras. Entonces, si no estás buscando la enfermedad, no la vas a encontrar. El otro concepto que te puedo decir, Susana, es lo siguiente. La clasificación del caso epidemiológico tiene 3 etapas. Caso sospechoso, probable y confirmado. El caso sospechoso es el que viene de un sitio donde haya existido transmisibilidad comunitaria del virus. Si yo vengo de España, de Italia, de Ecuador o de Guayaquil, posiblemente tengo la altísima posibilidad de ser contacto. El caso probable es el que tenga sintomatología. Y el caso confirmado es el que te hacen el examen. La cantidad de exámenes que hace el gobierno y los gobiernos autónomos descentralizados, la cantidad de exámenes son muy bajos. Entonces, y aquí hay un grave error en el Ecuador de definir que el BIEPI tenga que subir los casos positivos solo con el confirmatorio. Eso no es bueno, eso está mal. Al principio sí, luego habría que generar solo con la clínica. La clínica debe ya darnos a nosotros el paraguas fundamental de ello, y para lo cual debemos nosotros recurrir. Si te acuerdas de las primeras diapositivas, Susana, te podemos referir lo siguiente. Ecuador, Guayaquil pasó los 1.500.000 contagiados. Eso estamos más que seguros. Y lo hemos hecho con el valorativo no de morbilidad ni de examen. Lo hemos hecho con el valorativo de fallecimiento. Si nosotros comenzábamos como ciudadanos a pedir, quién sabe, a través del marco legal, y decirle al gobierno, queremos la información de los muertos en forma segmentada, por edades, por lugares, por sexo y por tipo de fallecimiento. Todo fallecimiento respiratorio en tiempo de COVID fue COVID. Si nosotros teníamos un histórico de 1.800 fallecidos y nos subió la primera parte en 125 y luego a 300 y pico %, sin contabilizar todavía el resto, posiblemente Guayaquil no se murieron 9 o 10.000. Posiblemente Guayaquil se murieron 14 o 15.000. Entonces, eso es lo que hay que ver. Se llama habeas data, creo que por aquí hay un distinguido abogado, que podía pedirlo a la ciudadanía para determinar eso. Entonces, la exposición de la enfermedad fue bastante alta, Susana. Y yo creo que ahora creer en los 32.000 o creer en que los 2.500 fallecieron, para nada. Está demostrado que no fue así. Ok, doctor. Alejandro nos consulta. Dado que una persona se puede contagiar horas o días después de hacerse la última prueba de COVID, ¿con qué frecuencia sugiere que se hagan pruebas a los trabajadores de las empresas? Yo creo que tenemos que hacer una línea de base de pruebas, nada más. Comenzamos a hacer una línea de base de pruebas y luego, dependiendo de cómo esté, primero, cómo se circunda la epidemia alrededor. Y segundo, hay que invertir en médicos laborales, ¿no? Hay que invertir en asesoría profesional. Si hay sintomatología y no hay inmunología, porque si tú ya conoces que fuiste positivo PCR y tienes positivo IgG, ya no tienes la posibilidad de enfermar. Yo tengo la posibilidad de reinfectarme, pero habrá gente de infectarse por primera vez. Es una línea de base y luego una secuencia de acuerdo a cada caso. Okay. De nuevo, Susana Landívar nos consulta. ¿Una persona que nunca se contagió del virus debe continuar en teletrabajo o puede ir a su lugar de trabajo? Puede ir a su lugar de trabajo con todas las medidas de protección. Si esas medidas de protección están dadas fundamentalmente en lo que hemos dicho, en lavado, en separación, en distanciamiento, en formatos de cómo tú provees los alimentos, sitios que verdaderamente ya no pueden ser de otra manera. Si eres necesario en el sitio de trabajo, lo puedes hacer.
Y claro, si tú eres grupo riesgo, diabético, hipertenso, tienes cáncer u otra enfermedad, obviamente deberías tomar medidas a más de ella, yo recomendaría es hacer quimioprofilaxis. Doctor, aquí Patricio Daniel Bravo nos consulta, bueno, su pregunta más gira en el torno de que él es proveedor de la industria de bodas. Bueno, ¿cómo en este tema de las bodas, de los utensilios de alimentos, cómo es el tema del protocolo y qué sugiere usted? Porque él nos dice que él toma las medidas de precaución, pero dice que hay algún riesgo de contagio al momento de quitarnos las mascarillas para utilizar utensilios en algún lugar. O sea, considero que está consultando más el tema de cómo lo manejaría la industria de bodas, en este caso, sobre todo los de la comida. Bueno, yo creo que por ahora el tema de festivos como que no pega, ¿no? Por ahora, hasta no estar seguros de cómo están las cifras, los lugares o los sitios, yo sé que esa es parte de su actividad laboral. Ahora hay que hacerse imaginario, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una boda, imagínate, tendría que ser tan distanciada la gente, usar todo el mundo mascarilla y tener alimentaciones individualizadas, que tenga el altísimo elemento o el evaluativo de prepararlo con todos los elementos fundamentales de asepsia, ¿no? Entonces, hay que ir viendo algunas condiciones en ello y no todo el mundo ya cuando se va a repartir bebidas alcohólicas, yo creo que ya cuando alguien se pasa de los traguillos, como que no pega. Hay que ver que hay que tomar otras modalidades, hay que ser ingenioso, tomar modalidades, pero siempre precautelando la salud de todos. Acuérdate que la difusión comunitaria fue una actividad social. Esa es la verdad. Cuando de una persona que llegó de una localidad de Italia, llegó y hizo una fiesta de 300 personas. Y ahí es que hubo la mayor cantidad. Puede ser, no ser la única, puede haber sido varias, pero la mayor posibilidad fue por ahí. Ok, doctor. Aquí nos cuenta una anécdota Elizabeth Peña, nos dice que un compañero de trabajo tuvo COVID, sin embargo, pero tuvieron un viaje y todos sus otros compañeros no se contagiaron, simplemente uno de ellos. Entonces, está consultando por qué pudo haber sucedido eso. Su compañero tuvo COVID, pero los demás no, aunque compartieron un viaje en común. Sí, hay que mirar las fases, ¿no? Elizabeth, hay que mirar la fase de la enfermedad. Entonces, ¿qué tipo de prueba yo me hice para certificar? Si fue una inmunoglobulina G y la recoleta, la última parte de la inmunoglobulina M, posiblemente yo tenía la enfermedad, no la tengo, la tenía. Entonces, pero si fue un PCR, inclusive hay que ver cuánta carga viral hay en la nasofaringe. Porque si la carga viral es bajita, posiblemente no. Y si todo el mundo usó barbijo y tomó las medidas de precaución, definitivamente no te puede contagiar. Ok. Susana Landívar, de nuevo nos consulta, ¿qué opina, doctor, de los casos de pacientes que aseguran haberse curado de COVID ingiriendo dióxido de cloro o CDS? No tengo experiencia, no lo promulgo. Como no tengo experiencia, no lo puedo yo referir. Definitivamente no lo promulgo. No lo promulgo, creo que nosotros andamos en otra tendencia de tratamientos con la mesa técnica. Una consulta de Alex Roldán, dice, la persona con inmunología positiva, PRS, ¿significa que ya no se va a volver a contagiar o que ya no puede contagiar a nadie? Si ya su PCR ya es negativo y tiene inmunología, no, primero, inmunología no se va a volver a contagiar, no sabemos hasta cuándo, ¿ah? Porque esto también hay que tomarlo en consideración. No sabemos todavía los cortes de cuánta inmunidad nos puede dar y hasta cuándo. Puede ser meses, puede ser semanas, puede ser años. Un año, 2 años, no lo sabemos.
o permanente, ojalá sea permanente. Entonces, si tienes inmunoglobulina positiva, no te vas a contagiar. Y si tienes un PCR negativo, no vas a contagiar. Esa es la idea. Entonces, hasta cuando ya tengamos prueba de PCR cuantitativo, tenemos que tomar todas las medidas que haya alrededor. Doctor, Jorge nos consulta, si yo me hago un PCR hoy y es negativo el resultado, esto me asegura que no me he contagiado durante una semana. Por ejemplo, si yo me contagié hace 2 días, el PCR de hoy no me asegura nada. Si yo me contagié hace 2 días, es decir, ingresó, y obviamente, bueno, primero que la reacción en cadena de la polimerasa es el gol estándar del diagnóstico y de la fase aguda, es el gol estándar. Entonces, significa que yo puedo tener muy poca carga viral y detectarme, ¿no? Entonces, si yo tengo PCR negativo, si te contagiaste hace 2 días, no vas a tener síntomas, porque la normalidad de síntomas te corre al día 6, 7, 8, en los casos del periodo de incubación de 5 días, o te corre el día 15, 16, 17 en caso del periodo de incubación de 14. Es decir, la gran mayoría corre en el sexto, séptimo y octavo día de clínica. Entonces, definitivamente es difícil saber. Uno retrospectivamente define, y yo como médico sé quién me contagió. Yo sí supe quién me contagió, pero fue retrospectivo, ¿no? Al mirar inclusive exámenes y haberme hecho los exámenes necesarios. Doctor, las dos últimas. Tengo una consulta, esto nos consulta Juan, nos dice que tuvo un amigo que dio positivo en COVID y se curó con hierbas y medicinas caseras. Ya no tiene síntomas. ¿Debería hacerse una prueba? Claro, debería hacerse una prueba. A ver, primero, saber qué tipo de prueba se hizo cuando le dio COVID-19. Segundo, saber qué edad tenía. Tercero, qué tipo de alimentación usaba, ¿no es cierto? Y como lo había manifestado hace un momento, lo decía, mira, hay mucha gente, no estoy autorizado a dar nombres, pero enfermeras en mi hospital tienen un rango de alimentación interesante y ellas estuvieron en el frente de batalla con una altísima carga viral y dieron positivo posterior, pero nunca hicieron síntomas, nunca hicieron síntomas y nunca dejaron de trabajar. Estuvieron al frente de la batalla sin dejar de trabajar y ellos después, ya en el examen de control, es que les sale IG, IgM positivo. Entonces, definitivo hay varias condiciones en eso. Esto del cúrcuma, del jengibre, del ajo, de la canela, de la avena, de todo lo que tiene inmunocomponentes, yo le doy credibilidad. Además que la medicina sale de la naturaleza. Listo, doctor. Bueno, aquí nos consulta, ¿es cierto que el virus puede durar más de 70 días? Bueno, todavía no durar 70 días, lo que sí sabemos es que es persistente, ¿no? Y que hemos visto personas que llegan hasta 36, 38 días positivo PCR. No podemos nosotros referir si lo podemos encontrar hasta 70 días. Lo que hemos encontrado en PCR es hasta 36 días. Ya, y ya, la última consulta de Elizabeth Peña. Doctor, ¿qué tan factible es decir que podemos salir tranquilos sin miedo a infectarnos? Si aún no encuentran la vacuna, ¿cuánto tiempo más tendremos que estar así cuidándonos al 100%? ¿Quiénes aún no hemos sido contagiados? A ver, la pregunta es, A ver, me repite. Sí, perdón. Aquí hay dos consultas. Una, nos dice que sí es factible decir que podemos salir tranquilos sin miedo a infectarnos si aún no encuentran la vacuna. La primera pregunta es si es factible salir si todavía no hay vacuna. La segunda que nos dice es ¿cuánto tiempo más tendremos que estar cuidándonos al 100% quienes todavía no hemos sido contagiados?
Bueno, los que no han sido contagiados deben de cuidarse por mucho tiempo todavía. El tema de esto del concepto de inmunidad de rebaño es un concepto que ya no lo digo, antes lo decía, ahora le digo más bien es expuestos y no expuestos, porque hay gente que definitivamente fue expuesto y no tiene inmunidad. Entonces hay que cuidarse hasta que ya baje los niveles de contagiosidad. Eso significaría que estamos esperando la tercera curva. Puede ser que esta semana sea muy decisiva o 10 días más. Muy decisivo en Guayaquil, hablando de Guayaquil, no hablando de forma general en el país. Entonces, yo creo que hay que seguirse cuidando, Elizabeth, puesto que es una enfermedad que tiene una selectividad y tiene una individualización bastante atípica en cada persona. Es decir, el virus se replica y se define muy diferente en cada ser humano. Listo, doctor. Bueno, y por último, ¿algún mensaje que le quisiera decir a todos los socios, quienes están presentes? ¿Algún mensaje final para ir cerrando? Bueno, yo creo que primero felicitarlos a ustedes, jóvenes emprendedores, personas que trabajan por el país. Lo que hemos nosotros siempre definido es que un país, si quiere generar desarrollo, tiene que invertir en 3 cosas: educación, salud y mecanismos de producción. Si nosotros tenemos ello, vamos a encontrar el desarrollo. Pero lo que más nos ha dolido en todo esto es que definitivamente ha habido tantos muertos, ha habido tantos enfermos, no sabemos cuánta gente va a quedar todavía con neumonía residuales o con lesiones residuales en pulmón. Pero nos ha dolido también la falta de educación y la falta de compromiso. ¿Qué hemos aprendido en la epidemia? Es que tenemos que reflexionar todo. ¿Qué aprendimos en esta epidemia? ¿Qué nos enseñó la epidemia? Mucha gente sacó elementos muy bonitos, solidarios, de ayudar, de generar cosas que verdaderamente no es encomiable y de reflexión. En otra gente sacó el egoísmo, la condición de esto, inclusive de que ante la necesidad, los que más tienen quieren seguir teniendo más y los que menos tienen están todavía en perjuicio mayoritario. Entonces, esta vulnerabilidad y este espacio debe ponernos a reflexionar a que todos podemos salir juntos y ustedes no perder la fe de que después de esto hay grandes oportunidades. Lo que hay que buscar es la oportunidad. Las oportunidades tienen que estar dentro del marco de los territorios, de los cantones, de las personas que generan empleo, y el mundo entero se paralizó, pero se va a volver a poner a dinamizar y va a necesitar los primeros alimentos, y nosotros tenemos eso es lo más importante nosotros, que tenemos mucha producción agrícola, ganadera, y podemos nosotros todavía salir al frente. Doctor, muchísimas gracias por... Gracias a ustedes y un saludo cordial, un fraterno, un abrazo. Gracias a todos quienes nos acompañaron, síganos en nuestras redes, AG Ecuador, tendremos más eventos parecidos a este. Muchas gracias y que tengan una buena noche.